mi nombre es Ana Laura Mora y soy mercadóloga y además tengo una especialidad en emprendimiento y en innovación. Hoy vamos a hablar un poco sobre cuál es la mejor manera de hacer un elevator pitch. El año pasado, en el 2019, además participé en Yo Emprendedor y resulté la ganadora del concurso de elevator pitch. Por eso hoy les voy a contar un poco cuál es la mejor manera de crear un pitch de elevador que nos permita presentar nuestro negocio y dar a entender cuáles son los elementos y los aspectos más importantes y más fundamentales cuando nos enfrentamos a un posible comprador, nos enfrentamos a un posible inversor o a una persona que nos va a ayudar a llegar a alguno de esos tres. Entonces comencemos por lo más importante. Nuestro negocio no existe por una razón aleatoria. Generalmente hemos creado nuestro negocio porque hay un valor, una creencia, algo dentro de nosotros que nos ha inspirado o nos ha motivado a emprender. A esto le llamamos el propósito, y cuando hablamos de este propósito es lo que nos impulsa y nos lleva a madrugadas, mañanas, tardes, noches, a estar lejos de nuestras familias, a estar generando sacrificios, a estar haciendo esfuerzos que van más allá de lo que otras personas esperarían, porque emprender es de valientes. Entonces, cuando emprendemos tenemos que tener una motivación muy fuerte, y esta motivación responde al problema que estamos solucionando. Entonces, ¿qué sucede? Generalmente un emprendedor o una emprendedora identifica un problema y resulta a raíz de eso una solución que se vuelve un producto o un servicio que va a vender. Al poder generar este producto o este servicio, una solución, entonces la persona emprendedora va a tratar de ir a contarle a otras personas por qué es esta solución o este producto, necesita conocerlo todo el mundo. El pitch de emprendedor, desde esa perspectiva, nos permite ser ese primer comentario o ese primer gancho o esa primera conversación incluso que vamos a tener con una persona que nos va a ayudar a llevar este producto a otras personas. Entonces, ¿por qué se llama pitch de elevador? Y eso es lo primero. Yo siempre pongo el ejemplo de que si uno estuviera esperando un elevador y se colocara a la par de una persona que tal vez es muy famosa en el ámbito de inversiones o que es un potencial gran cliente, y siempre pongo el ejemplo de Richard Branson, por ejemplo, el dueño detrás de Virgin Records, Virgin Airlines, etc. Y pensamos en Richard Branson, si él se colocara a la par de uno mientras uno está esperando un elevador, sería una oportunidad de oro de poder decirle: me gustaría que usted invierta en mi negocio. De ahí a que don Richard vaya a invertir o no, ya es tema aparte. Pero lo primero es pensar: ¿cuántas veces voy a tener oportunidades de estar en una rueda de negocios, en una reunión, incluso puede ser en un lugar público como un centro comercial o un restaurante? ¿Y cuántas veces voy a tener la oportunidad de poder conversar con esa persona que se puede convertir eventualmente en un gestor o en una gestora de mi propio proyecto? Entonces, el pitch de elevador parte de esta historia que nos contamos un poco en la cabeza de qué pasaría si nosotros, esperando un elevador, nos topamos a esa potencial persona que podría ser comprador o inversionista y tuviéramos solo el tiempo que tarda de subir una cierta cantidad de pisos para poder contarle la historia. Entonces, el marco de referencia para poder hacer el pitch de elevador, generalmente hablamos de que son 90 segundos. Pensamos que es más o menos una conversación de 1 minuto y medio, que permite que nosotros de una manera muy asertiva hablemos de estos 3 elementos principales. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la solución? O sea, el servicio o el producto. Y finalmente, ¿qué es lo que necesito yo de la otra persona? ¿Cómo voy a aprovechar estos 90 segundos para que esta persona pueda trabajar conmigo en que logremos algo juntos? Entonces, estructurémoslo un poquito más en detalle. Antes de eso, por supuesto, hay que presentarse, porque sería muy extraño simplemente pararse a la par de una persona y decirle: ¿sabía usted que tal problema existe? O ¿qué le parece si yo le cuento tal? Entonces, es importante que no suene como un infomercial, sino que sea como algo genuino, una conversación genuina, donde vamos a presentarnos con esta persona y le vamos a hablar a esta persona sobre nuestra idea de negocio para que esta persona se pueda interesar. Tiene que ser asertivo, pero no puede ser agresivo. Entonces, el primer paso del elevator pitch es que si lo vamos a hacer en persona, tenemos que siempre respetar el espacio personal de la otra persona, y tenemos que incluso acercarnos con un cierto cuidado y un cierto respeto para que esa persona no sienta que es una situación incómoda. Lo segundo es presentarnos. Yo no recomiendo, cuando estamos en vivo o en persona, hacerlo estrechando la mano ni poniendo ninguna parte del cuerpo de una persona sobre la otra, una mano sobre el hombro o así, sino más bien manteniendo una distancia de respeto. Entonces, lo primero que haríamos con esta persona sería saludarle y decirle: hola, ¿cómo está? Y entonces tenemos 2 oportunidades: podemos hacer una pregunta y esperar a que nos respondan, o podemos simplemente decirle: hola, me llamo Ana y soy la encargada de Rice Creative Agency.
Ya con eso la persona tiene claridad absoluta de qué es lo que yo hago. Ya sabe cuál es mi nombre, sabe que trabajo en una agencia y sabe cuál es el nombre de mi agencia. Ya con eso yo quiebro el primer marco de referencia inicial y la persona me va a escuchar, me va a poner atención en esa primera instancia, por lo menos para saber por qué le estoy hablando. Luego es importante entrar en el problema. ¿Qué es lo que nosotros vamos a resolver? Entonces, cuando hablamos del problema, no podemos entrar directamente y decir, el problema que existe es, porque eso va a hacer que la persona no se interese, sino que tenemos que buscar enganchar a esa persona con algo que sepamos que le puede interesar. Hay algo que es muy importante. Cuando vamos a hablar con una persona para hacerle un elevator pitch, nosotros ya sabemos quién es esa persona. No es que es una persona simplemente que está ahí y que le vamos a hablar y que le vamos a lanzar la idea de negocio, sino que ya hemos prospectado a esta persona. Ya sabemos cuál es su perfil, qué puesto ocupa en una empresa, por qué es que vamos a acceder a esta persona, qué es lo que necesitamos pedirle y por qué le vamos a pedir esto, ¿ok? Entonces, a partir de ahí, es importante que nosotros digamos, ok, si ya sabemos quién es esta persona, también de eso depende la manera en que le vamos a contar el problema. Si esta persona es el punto de entrada a un grupo de inversionistas, probablemente yo quiero contarle algo que le llame la atención, que es muy diferente a si esta persona es tal vez una persona altruista que se dedica a dar donaciones y tal vez yo lo que estoy buscando son donaciones para mi empresa. Porque en ese caso probablemente al interlocutor o la interlocutora lo que les va a interesar es que yo les hable del propósito. Entonces ahí comenzamos también a entrar en una serie de aspectos importantes a considerar cuando hacemos este pitch de elevador. El primero es a quién le voy a hablar, quién va a ser mi interlocutor. ¿Va a ser un inversionista? ¿Va a ser un comprador? ¿Va a ser la persona, lo que llamamos la persona gateway, o sea, la persona de entrada que me va a permitir ir a tener esa entrevista o esa reunión con ese grupo de inversionistas o ese grupo de gerentes? ¿O voy a hablar directamente con una persona que es tomadora de decisiones y que tiene la capacidad de decirme directamente si quiere o no quiere hacer un trato conmigo? A partir de ahí, entonces voy a plantear ese problema y ese problema tiene que tener sentido para esa persona. Si esa persona no es la persona afectada directamente, tengo que contarle por qué afecta a un grupo o a una población que a esa persona también le preocupa. Si esa persona es directamente la afectada, tengo que contarle por qué yo estoy de acuerdo con su problema y estoy viendo su problema. Y si de otra manera es una persona que al igual que yo simplemente cree que tiene que haber solución para este problema, pues entonces puedo ser un poco más pragmática o puedo ser un poco más directa en cómo vamos a solucionar este problema. A partir de ahí, que esta parte de hablar del problema deben de ser más o menos unos 10 o 15 segundos donde yo muy brevemente explique el problema, como por ejemplo decir, yo no sé si usted está al tanto de esto, pero en el mundo hay más de 5 billones de niños que sufren de desnutrición extrema. Probablemente la persona ya sabe ese dato o la persona va a tener un conocimiento de datos similares y con eso ya enganchamos un primer contacto. Entonces, a partir de ahí tenemos que caer en la solución, porque es que nosotros estamos solucionándole este problema a las personas. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros para solucionarlo? No nos podemos quedar en el problema, tenemos que saltar directamente a la solución. Entonces ahí es cuando decimos, nosotros estamos trabajando directamente con este producto o esta organización porque vamos a resolver el problema de tal manera. Ya planteamos quiénes somos, porque nos interesa el problema, planteamos cuál es el problema, que son cosas diferentes, ¿verdad? No necesariamente yo me dedico a trabajar con problemas de desnutrición infantil, pero directamente entonces cuál vendría siendo esa solución. O sea, el problema y la solución tienen que ser la pregunta y la respuesta que se responde a sí misma. Entonces, esta solución tiene que ser muy clara, porque recordemos que tenemos más o menos unos 90 segundos para tener esta conversación. Esta solución tiene que ser directa al punto. Si vamos a dar un ejemplo o si vamos a demostrar alguna manera de hacerlo o de solucionarlo, tiene que ser algo muy breve, muy ágil, muy rápido. Entonces, cuando caemos en la solución, necesitamos explicar por qué lo estamos solucionando, cómo lo vamos a solucionar y qué es lo que estamos haciendo para solucionarlo. Para eso existe otro framework que se llama la propuesta única de valor, que yo siempre recomiendo utilizar, donde lo que decimos es, mi empresa ayuda a grupo meta o target con los siguientes servicios o productos para que puedan obtener estos beneficios. Entonces, si ya planteamos el problema y ahora planteamos la solución con esta claridad, va a ser mucho más fácil caer en por qué esta persona que tenemos enfrente es la persona que nos va a ayudar. Entonces, en el momento que hablamos de la solución, ya podemos comenzar a hablarle a esta persona de por qué necesitamos su apoyo, por qué necesitamos su ayuda, o por qué esta persona es la única persona que nos puede ayudar en este momento en el tiempo.
¿Por qué? Porque es importante que nosotros justifiquemos y seamos responsables que si esta persona nos está dando su atención o está dispuesta a darnos su tiempo, que respetemos ese tiempo que nos está dando y que nos aseguremos de que la información que le demos sea profundamente valiosa para ellos, para sus organizaciones, para sus ONGs, para sus grupos, para sus inversionistas, etc. A partir de ahí caemos en el cierre, que el cierre es donde nosotros hacemos esta pregunta a la que le llamamos el ask. Ask literalmente significa pregunta. Entonces, ¿cuál es el ask? Quisiera tener una reunión más extensa con usted para explicarle cómo funciona esta reunión. O me gustaría muchísimo poder mandarle el demo del producto para que usted pueda verlo en funcionamiento físico. O quisiera de otra manera compartirle a usted algunas pruebas del producto para que lo pueda conocer. O quisiera mostrarle cuáles son nuestros estados financieros para que usted pueda saber el desarrollo y el desempeño que hemos tenido en los últimos años. Este tipo de conversaciones no se pueden tener en 90 segundos y aunque se pudieran, realmente dejarían a las personas con muchas dudas todavía sobre el aire. Entonces es muy importante que cuando llegamos a este punto de las tengamos una claridad completa, total y absoluta también en qué es lo que le vamos a pedir a la persona. Ya sabemos quién es esa persona conecta con nuestro problema, sabemos que la solución también le interesa tanto como a nosotros, entonces ahora nos vamos a asegurar de decirle: ¿cuándo puedo tener una reunión con usted? ¿Puedo tener su correo electrónico para mandarle la información? ¿Con quién me puedo comunicar en su oficina que me pueda recibir sobre este tema? Y a partir de ahí ya hemos completado el pitch de elevador. Entonces, pensando un poco en este tema de la desnutrición, por ejemplo, yo podría llegar y decir, si yo fuera de otra organización: hola, mi nombre es Ana y soy la directora de la junta directiva de Todos los niños tienen que comer. Hemos identificado que más de 5 millones de niños en el mundo viven en extensa desnutrición, pero también eso nos ha permitido hacer un estudio para entender que si reutilizamos ciertas tierras no utilizadas en zonas secas y logramos sembrar una cierta cantidad de comida, vamos a lograr alimentar a un 10% de esa población. Estamos buscando empresas que nos puedan ayudar, sea con donaciones o con inversiones, puesto que tenemos un modelo de negocio establecido y sabemos que usted es la persona tomadora de decisiones en su grupo de inversionistas. Podría tener una reunión el día de mañana o durante esta semana con ustedes para poder contarles más a fondo y hacerles nuestra presentación, y ya con eso quedamos clarísimos. La otra persona sabe qué es lo que requerimos y la otra persona también tiene la oportunidad de decir sí o no, que esto es algo importante que puede pasar durante el pitch de elevador. Nuestro interlocutor puede decir sí o no. Si la persona dice sí, pues entonces pasamos a la siguiente fase, que sería la próxima reunión, establecemos fecha, etc. Y si dice no, pues entonces podemos tomar 2 vías. Podemos buscar otra persona de su organización o podemos buscar otra organización similar que vaya a hacer el mismo trabajo. ¿Qué es importante durante este punto? Generalmente cuando hablamos de este tipo de pitch corto, de pitch de elevador, hablamos de 90 segundos. Pero existen una serie de pitches cortos que también nos van a funcionar en cierto tipo de competencias, como por ejemplo la competencia de negocios, otro tipo de competencias regionales o locales, que pueden durar entre 3 minutos y 5 minutos, incluso a veces hasta 7 minutos. Cuando tenemos la oportunidad de hacer un pitch un poco más largo, podemos incluir una serie de elementos clave. Podemos incluir un demo de cómo funciona el producto, podemos darle pruebas del producto a las personas o podemos incluso explicar más a fondo el servicio o producto. Podemos adicionalmente hablar de quién es el equipo que está a cargo de generar este producto o este proyecto y por qué va a funcionar. Además podemos hablar un poco sobre el tema de estados financieros y cómo es el modelo de trabajo y cómo es el modelo de este producto. Y finalmente podemos hacer un poco más de hincapié en por qué nosotros somos las personas adecuadas para poder resolver y solucionar este problema. A partir de ahí, lo más importante es siempre ir con la claridad en mente de qué es lo último que necesitamos. Stephen Covey decía comenzar con el fin en mente. Entonces es un poco de eso, saber que en el momento que comencemos a tener esta conversación con la persona, necesitamos llegar a que nos responda sí a la cita, sí al correo, sí a la información, sí a la reunión. Entonces tenemos que ir con esa mentalidad muy clara porque lo que vamos a tener es muy poco tiempo para poder convencer a esta persona de que haga este proceso con nosotros. A partir de ahí, pues también les recomiendo muchísimo prepararse con presentaciones un poco más extensas, que vayan más o menos entre un rango de 15 a 20 minutos. Yo le llamo a ese el pitch del café. Y si no, ya una presentación de negocios bastante más extensa, que puede durar de los 40 minutos a 1 hora, donde ya se comienza a generar una negociación mucho más a fondo y ya ahí sí podemos lograr tener esa inversión o esa compra de la cantidad de
de contenedores que necesitemos, o vamos a tener ya el proceso de negociación y saber cuáles van a ser los momentos en el tiempo en que nos van a generar dinero, nos van a donar dinero, nos van a vender, etc. Pero lo más importante es eso, saber que esta conversación va a ser algo extendido en el tiempo y que el elevator pitch es solo este primer paso para que logremos acercarnos a estas personas que son de nuestro interés y que nosotros somos del interés de ellos para gestionar un problema. Algo que es muy importante para ir cerrando y darles un consejo adicional, hay un libro de Oren Klaff que se llama Pitch Anything, donde Oren Klaff lo que dice es que nosotros somos quienes tenemos la solución y cuando estamos presentando este pitch, nosotros somos quienes tenemos la capacidad de solucionar un problema que le interesa tanto al interlocutor como a nosotros. Entonces, vale la pena también darnos ese valor y ir con toda la seguridad y saber que cuando hacemos este elevator pitch, lo estamos haciendo porque nosotros somos los expertos o las expertas en el tema, no la otra persona. Espero que esto les sea increíblemente útil, que tengan muchísima suerte, mis mejores deseos y aquí estamos para ayudarles en todo lo que podamos.